Hola gente, hoy van a conocer una historia que los va a dejar con la boca abierta. Imaginen a una mujer que a los 14 años ya estaba en las calles prostituyéndose, una familia destruida por el alcoholismo y el espiritismo, una madre que fue sanada de un tumor cerebral a través de un milagro extraordinario. Y hoy esa misma mujer ocupa una silla en el poder legislativo como la primera concejala negra y cristiana de su ciudad. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo porque tenemos muchos testimonios como este que van a transformar tu vida. Estoy aquí con la pastora Simone Ribeiro, quien va a compartir con nosotros uno de los testimonios más impactantes que jamás he escuchado. Simone, bienvenida. Gracias, Miguel. Quiero comenzar citando Isaías 43, versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo soy, y no hay quien pueda librar de mis manos. Si yo hago, ¿quién lo estorbará? Cuando leo este versículo, mi corazón se llena de gratitud, porque sé de dónde vengo y cómo el Señor me rescató. Mi nombre es Simone Ribeiro, soy de Santa Ana de Parnaíba y vengo de una familia completamente destrozada. No hablo solo de pobreza material, sino de una casa donde la violencia y el vicio eran la normalidad. Mi padre, Roberto, era alcohólico desde que tengo memoria. Mi madre María también bebía demasiado, consumía entre 2 y 3 litros de aguardiente por día. Nuestra casa era un verdadero infierno. Peleas constantes, agresiones físicas, un ambiente donde jamás conocimos lo que era paz. Cuando una familia no tiene a Jesús, siente la falta de esa paz de forma devastadora. Tal vez en tu casa estén sucediendo algunas peleas, algunas discordias. Ha llegado la hora de entender. El problema no es falta de dinero, el problema no es salud, sino es la falta de Jesús dentro de tu hogar. Mis padres frecuentaban un centro espírita en la ciudad vecina. Aunque participábamos de esos rituales regularmente, nuestra vida era decadente, triste, completamente sin esperanza. La propia palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Mi padre solía agredir a mi madre violentamente. Crecí sin ningún respaldo familiar, sin dirección de padre o madre. Era una niña perdida en medio del caos. Pero Dios tenía un plan, aun cuando todo parecía perdido. A los 37 años, mi padre aún demostraba algo peculiar. Cada vez que pasaba frente a una iglesia evangélica decía, me gustaría entender qué tanto estos creyentes dan gloria a Dios y aleluya. Aun siendo alcohólico y espiritista, algo en su corazón anhelaba esa alegría que veía en los cristianos. Muchas veces el enemigo trata de poner desánimo en nosotros, impidiendo que glorifiquemos a Dios. Pero mientras tú das gloria a Dios y aleluya aquí en la tierra, Dios está manifestando su gloria en el cielo. Un día, movido por esa curiosidad, mi padre decidió entrar en una iglesia evangélica. Durante el culto, Dios usó al pastor con una palabra poderosa. He aquí que el Señor tu Dios te está preparando un lugar. Esa palabra tocó profundamente el corazón de mi padre. Llegando a casa le dijo a mi madre, María, entré en una iglesia evangélica hoy. Soy un hombre alcohólico, espiritista, agresor, pero Dios me habló. A partir de este momento entregué mi vida a Jesucristo. Mi madre se puso absolutamente furiosa. Tomó la Biblia que estaba en las manos de él y comenzó a heredirlo con palabras terribles de bajo nivel. Pero algo extraordinario sucedió. Aquel hombre que estaba acostumbrado a golpear a mi madre no podía mover ni siquiera una paja para responder. Las lágrimas bajaban por su rostro mientras decía, María, encontré una paz tan grande cuando levanté mi mano y acepté a Jesús. Entiendo que cuando aceptamos a Jesús de verdad, nuestra naturaleza se transforma completamente. Si éramos bravos, nos volvemos mansos. Si éramos arrogantes, nos volvemos humildes. Mi padre no pudo agredir a mi madre porque el Espíritu Santo de Dios ya estaba impactando y cambiando la historia de su vida. Mi madre, aún revoltosa, declaró, bueno, ya que quieres a ese Dios, quiero que salgas de esta casa. Comencé a llorar desesperadamente. Toda hija tiene al padre como primera referencia masculina, y aunque él no era un marido ejemplar, puedo decir que fue un padre bondadoso conmigo. Nunca sufrí ningún tipo de abuso, solo tengo buenos recuerdos de él como padre. Mi padre me abrazó y dijo con serenidad, hija, descansa. Dios ya me prometió que va a prepararme un lugar. Está bien, respondió mi madre con ironía. Si Dios te prometió un lugar, puedes dormir aquí hoy, pero mañana temprano quiero que te vayas. Alrededor de las 4 de la madrugada, mi madre despertó sintiendo un frío extraño, un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Se levantó y fue a llamar a mi padre. «Roberto, Roberto». Pero cuando llegó cerca de la cama descubrió que había fallecido durante el sueño.
Dios había cumplido su promesa, estaba preparando un lugar para él en el cielo. ¿Quién sabe si hoy es el día que Dios va a venir a buscarte? ¿Cuántas veces estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia? Pero mi padre fue un hombre privilegiado, años en la bebida, años en el alcoholismo, practicando violencia doméstica. Pero cuando el Espíritu Santo vino a rescatarlo, encontró a Jesús esa noche. Tengo certeza absoluta de que si permanezco fiel, voy a encontrar a mi padre en el cielo. Después de la muerte de mi padre, quedamos dos mujeres solas, mi madre y yo, ambas con temperamento muy fuerte. En mi adolescencia, de los 12 a los 13 años, ya bebía y fumaba, porque ese era el ejemplo que tenía dentro de casa. A veces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo tiene tal temperamento? En realidad somos imitadores de aquello que vemos. Yo veía a mi madre beber, veía a mi madre fumar. Mi madre llegaba a beber entre 2 a 3 litros de aguardiente por día. Éramos de esas mujeres que esperaban terminar la feria para tomar lo que sobraba de los puestos. Pero esta ciudad de Santana de Parnaíba siempre nos amó, siempre nos acogió, siempre tuvimos buenas amistades. Era Dios ya trabajando a nuestro favor para que pudiéramos ser testimonio vivo de la presencia del Señor. Mi madre, en el centro espírita, trabajaba con invocaciones de espíritus malignos de la Umbanda. De los 6 a los 14 años, me convertí en reina de escuela de samba. Desfilé en varias escuelas de samba del interior. A los 14 años, por falta de carácter y falta de Jesús, comencé a tomar caminos equivocados que destruían completamente mi dignidad como mujer. Quiero dejar claro, cuando alguien llega a estos caminos oscuros, son espíritus malignos que nos llevan al más bajo escalón de la desvalorización de una mujer. No es por necesidad material, sino por influencias espirituales destructivas. Con 14 años, ya me comportaba de forma totalmente inapropiada para llamar la atención. En días de culto de la iglesia cercana a mi casa, me ponía ropas muy escandalosas, tomaba mi radio de pilas y me quedaba bailando samba en la puerta de la iglesia, provocando y burlándome de los creyentes. Pero había una niña de apenas 6 años que conocía a mi familia. Todas las veces que me veía en esa situación, borracha, con ropas inadecuadas en la puerta de la iglesia, me decía: «Ah, Simón, si supieras cómo Jesús te ama». Una niña de 6 años miraba a una joven de 14 años perdida en vicios y declaraba: «Si supieras cómo Jesús te ama». Aquellas personas que tenían un nivel espiritual mejor desviaban el camino, cambiaban de acera, pero esa niña, en su humildad e inocencia, decía: «Jesús te ama». Entiendo que para predicar la palabra no hace falta ser pastor o evangelista. Lo que hace falta es tener un corazón verdadero con ganas de ganar almas para Jesús. Un día, esa niña llegó a la puerta de mi casa, aplaudió y dijo: «Simón, va a haber una fiesta en mi iglesia. Mi pastor dijo que quien lleve una visita va a ganar un regalo, y ya le dije que mi visita eres tú». Imaginen, una joven perdida en los vicios, que recogía restos en la feria, una muchacha sin dirección alguna dentro de casa, con una madre espiritista, y esa niña lanzando un desafío: «Mi visita eres tú». Cuando miré a esa niña, me dio una revuelta por dentro. A pesar de que me gustaba ella, le dije: «¿Sabes qué? Solo voy a ir a tu iglesia el día que tú vayas a la mía». Ella sonrió con la mirada tierna de una niña y respondió: «Espera que voy a pedirle a mi pastor si me deja ir». Me quedé tranquila porque sabía que el pastor jamás lo permitiría. Él conocía quién era yo, un adolescente con vida completamente torcida. Pensé: imagínate, el pastor de ella nunca va a dejar. Pasaron cerca de 7 a 10 días cuando esa niña llegó nuevamente a la puerta de mi casa. Llegó linda, porque los hijos de creyentes son lindos, vestida adecuadamente, con la Biblia en la mano en una noche de viernes. Sus padres la dejaron en la puerta de mi casa, aplaudió y declaró: «Simone, vine para ir contigo a tu iglesia, porque mi pastor dijo que Dios va conmigo». ¡Qué cosa tan linda! Cuando esa niña dijo eso, pensé: pobrecita, va a ir al terreiro y cuando regrese va a necesitar hacer culto de liberación, porque en la iglesia que yo frecuento, Dios no entra. Tomé a esa niña y la llevé hasta el centro espírita. Cuando llegamos, se sentó en el primer banco, en la primera silla de ese centro. Entramos en la cortina para cambiarnos de ropa y ponernos los implementos rituales. Cuando abrimos la cortina y comenzamos a tocar los atabaques, comenzamos a rayar los puntos y cantar los himnos para que los espíritus bajaran
algo inédito sucedió. Ningún espíritu logró manifestarse. Intentamos 3 veces consecutivas y nada pasó, hasta que la madre de Santo miró a esa niña y preguntó, ¿quién es esa niña? ¿Quién la trajo aquí? Respondí, fui yo. Ella dijo categóricamente, entonces sácala de aquí, porque lo que está en ella es mayor que lo que está en nosotros. Quiero decirte esta tarde, no necesitas tener miedo de Satanás, porque si estás en Cristo, lo que está sobre ti es mayor. Sobre tu casa no llega brujería, sobre tu casa no llega mal de ojo, sobre tu casa no llega maldición, porque la propia palabra garantiza que lo que está con Cristo es mayor. Aleluya. La fe de esa niña paró el infierno. Tu fe va a parar la acción demoníaca dentro de tu casa. Tu fe va a parar la acción demoníaca en tu ciudad. Tu fe va a parar la acción demoníaca en el lugar de tu trabajo. Cuando salimos de ese terreiro, ella me dio una risita. No comentó nada sobre lo que había presenciado, pero sonrió y dijo, Simone, fui a tu iglesia, ¿verdad? Ahora quiero que vayas conmigo a la mía. Confieso que mis piernas temblaban. El miedo llegó a mi alma porque sabía que tenía que enfrentar una iglesia evangélica. Muchas veces nos preocupamos por las cosas espirituales de la maldad, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales. Pero quiero declarar, si estás en la obediencia en Cristo, no hay demonio que continúe actuando en tu vida, porque Dios está trabajando en tu favor. Llegué a esa iglesia, escuché la palabra, lloré, sentí la presencia de Dios, pero desafortunadamente no tuve la oportunidad de aceptar a Jesús ese día. La vida siguió y continué con esa misma vida mediocre, llena de pecado, mientras mi madre permanecía en una vida errónea. Fuimos fortaleciéndonos como mujeres, teniendo casa, teniendo algunas conquistas materiales, pero una vida totalmente sin paz. Sin embargo, cuando Dios tiene plan para salvar a alguien, no hay quien pueda impedirlo. Mi madre se enfermó gravemente. Un día despertó con una lesión en el ojo izquierdo, la mano y el pie del lado izquierdo comenzaron a arrastrarse y cuando miramos del lado derecho de la cabeza había un nódulo enorme. Fuimos al médico, hicimos exámenes y el diagnóstico fue devastador. Tumor cerebral. El médico dijo, van a tener que tomar una decisión difícil. Si se queda con el tumor, va a morir. Si lo extraemos, puede quedar en estado vegetativo. Mi madre y yo volvimos a casa desesperadas. Dejé a mi madre acostada y me fui al bar. Cuando entré y tomé mi primera dosis de aguardiente, vino esa palabra de esa niña resonando en mi corazón. Simone, si supieras cómo Jesús te ama. Entré al baño del bar e hice por primera vez en la vida una oración verdadera. Señor, si tú me amas, sana a mi madre. Si el Señor sana a mi madre, voy a ser cristiana y nada me va a hacer desistir de este camino. Cuando llegué a casa, alguien había llevado una canasta básica para nosotras. Un pastor se ofreció para llevar la canasta hasta nuestra casa. Tomó esa canasta, la puso en el carro y se fue. Pensé, ¿qué pastor tan raro? Pone la canasta en el carro y no me lleva. Entendí que el hombre de Dios escoge para quién va a abrir la puerta de su casa, escoge para quién va a abrir la puerta de su carro. A veces decimos, ¡ay, es el diablo!, pero no somos vigilantes en aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Ese pastor llevó la canasta hasta mi casa y se fue. Cuando llegué, mi madre comenzó a contar sobre ese pastor. Ella dijo, hija, ¿ya observaste que ese pastor lleva a sus hijos por la mañana a la escuela? Cuando su esposa va a salir, él le abre la puerta del carro para que entre. Quiero decir una cosa, el mundo te está observando. El mundo no está observando lo que predicas, no está observando aquello que dices, sino el mundo está observando la manera como vidas. Tú eres la Biblia ambulante de Dios. Mi madre continuó contando sobre ese pastor, y cuando terminó dijo, toma la canasta básica y devuélvesela. Él vive en el fondo de la iglesia. Fui hasta la iglesia, aplaudí, vino con su esposa a recibirme, dije, pastor, vine a entregarle la canasta. Cuando fui a entregar, él dijo algo que me erizó. Dios ya había dicho que vendrías. Puedes entrar aquí, quiero orar por ti. Entré a la iglesia, llamó a su esposa e hijos. Recuerdo perfectamente esa oración que había hecho en el baño. Mientras estaba haciendo esa oración, el pastor estaba orando por mí. Puso la mano sobre mis hombros y declaró, Señor, usted escuchó la oración que esa hija hizo en el baño. Existen lugares donde estamos orando pensando que nadie está viendo, pero la palabra de Dios dice que los oídos de Dios están inclinados para escuchar toda oración. Mientras el pastor oraba por mí, dijo, esa oración que hizo pidiendo la sanidad de la madre. Comencé a llorar y en el mismo momento fui bautizada con el Espíritu Santo.
No sé si están entendiendo lo que Dios va a hacer en tu casa, pero de repente yo venía de la bebida, de la prostitución, y en el momento que doblé mis rodillas y dije, quiero entregar mi vida al Señor, Dios me miró y me bautizó con el Espíritu Santo. Por la noche ya estaba en el culto dando gloria a Dios, por la noche ya estaba hablando con Dios, por la noche ya estaba viviendo las promesas del Señor. A los 20 días del Evangelio ya estaba en la plaza predicando la palabra. A los 45 días el pastor dijo, ya que tu madre no viene a la iglesia va hasta ella. Necesitas aprender a moverte, necesitas saber quién eres en Dios. Si la persona no va hasta la iglesia, ve tú hasta ella, porque nosotros somos una iglesia. El día del culto en nuestra casa, mi madre llegó con 1 litro de aguardiente en la mano, dentro de una bolsa de papel. Le dije, mamá, no bebas porque las hermanas de la iglesia están viniendo. Y si hay gente que huele bien, son los creyentes. Entonces, no bebas, mamá. No vayas a oler a aguardiente. Mi madre tomó ese litro de aguardiente, lo puso detrás del cilindro de gas y dijo, no voy a beber ahora, pero después que esta gente se vaya, voy a beber. Mi pastor vino y predicó sobre la familia de Jesús. No sé si saben, pero ustedes forman parte de la familia de Jesús. Somos hermanos, somos una única familia. Después de la predicación, el pastor hizo el llamado, pero mi madre no aceptó a Jesús como Salvador. Recuerden, mi madre estaba con el lado izquierdo paralizado, los ojos caídos, caminaba arrastrando los pies. Cuando el pastor se fue, ella dijo, «Ay, gracias a Dios, ya puedo tomar mi aguardentito». Cuando fue a tomar el litro de aguardiente detrás del cilindro de gas, descubrió algo imposible. El litro estaba cerrado, pero completamente vacío. Se llevó un susto tremendo, comenzó a llorar y declaró, «¡Ah, hija del cielo! ¿Quién es ese Dios que tú sirves? Quiero aceptarlo como único y suficiente Salvador». Dios está diciendo esta tarde que en tu casa no vas a necesitar hablar mucho. Ahí van a llegar señales y maravillas. Ese alcohólico va a ver a Dios de manera extraordinaria entrando dentro de esa casa. Tu hijo que pasa las madrugadas en la calle y tú has llorado, Dios está diciendo, no necesitas insistir en la palabra, porque voy a visitar tu casa con señales y maravillas. Mi madre lloró y entregó su vida a Jesús. Nos fuimos a dormir y de madrugada Dios me despertó. Aprendí que cuando despertamos de madrugada es porque Dios quiere hablar algo con nosotros. A veces despertamos queriendo mirar WhatsApp o comer algo, pero la verdad es que es Dios impulsándonos, despertándonos y diciendo, quiero hablar contigo. Me levanté por la noche para orar y cuando estaba orando, Dios habló en mi corazón. Hija, ¿ya viste un milagro? En esa época, con 45 días del Evangelio, no tenía entendimiento. Pensaba que los milagros eran cosas extraordinarias. Hoy entiendo que el mayor milagro es el milagro de la salvación. Es cuando un pecador cae en sí y se arrepiente. Pero allí, sin entendimiento, oré y dije, Dios, nunca vi un milagro. Él respondió, entonces levántate porque voy a hacer un milagro hoy dentro de tu casa. Fui hasta mi madre y comencé a orar por ella. Mi madre comenzó a tener una crisis convulsiva terrible. En esta crisis vomitó una bola del tamaño de una naranja. Esa aún era transparente y contenía cabello, gilet, lápiz, colilla de cigarrillo, cosas horribles que había consumido durante los rituales espíritas. Salí corriendo para llamar al pastor. Vino a casa, mi madre estaba retorciéndose, vomitando, reventó esa bola, salió un hedor terrible. Comenzó a orar. Mi madre comenzó a manifestarse con demonios hasta que cayó en un sueño profundo. El pastor dijo, hija, descansa porque llegó liberación y salvación para tu casa. Espero que tú que nos estás escuchando recibas liberación y salvación para tu casa. Cuando mi madre despertó a la mañana siguiente, donde vi ese bulto detrás de la oreja del tamaño de un huevo de codorniz, había 15 puntos quirúrgicos. Brazo perfecto, pierna perfecta, ojo perfecto. Dios sanó a mi madre completamente. Gracias a Dios pude decir, yo y mi casa servimos al Señor. Fuimos caminando juntas. Mi madre me dejó un legado maravilloso. A partir del momento que entregamos nuestra vida a Jesús, es lógico que tuvimos un proceso para llegar al propósito. Todos nosotros tenemos que pasar por procesos. En ese proceso fui a estudiar. No tenía ningún estudio formal. Fui a hacer el Mobral. Hoy llaman EJA. No tenía lectura adecuada. Fui a estudiar. Ya había abandonado todos los vicios, porque cuando el Señor viene, Él transforma. La propia palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Volví a estudiar.
Mi madre y yo fuimos a estudiar juntas. Mi madre hizo curso técnico de auxiliar de enfermería y comenzó a trabajar en el hospital. Yo fui a trabajar en una empresa de la ciudad. Continué mis estudios y quiero agradecer a las familias donde trabajé como doméstica que me ayudaron a pagar esos estudios, que me impulsaron a continuar. Tengo esas personas guardadas en mi corazón en oración. Cuando terminé el curso técnico de enfermería, fui a trabajar en el Hospital San Juan de mi ciudad. A partir de ese momento, Dios cambió nuestra vida, cambió nuestra historia. La historia de mujeres que estaban en la prostitución, en el vicio, en la brujería, fue transformada. El amor de Dios entró de forma extraordinaria en nuestra casa, nos trajo conocimiento, liberación, gracia y sobre todo, restauración de identidad. Dios quiere restaurar tu identidad. Por eso Él dijo, aún antes que hubiera día. Está diciendo, aún antes que nacieras, ya tenía una identidad proclamada, diseñada para tu vida. Mi madre y yo construimos pilares cristianos sólidos. Fuimos movidas por la fe, por la gracia, por la plenitud. Todo lo que el cielo deseó nos fue concedido. Confieso que aunque algunos parientes que aún no son cristianos, de mi casa tengo el privilegio de decir que ya poseo 2 carreras universitarias y estoy terminando la tercera. Ese orgullo no es arrogancia, es agradecimiento, porque el diablo robó tanto tiempo de mi vida, pero cuando Dios llegó, restauró completamente mi trayectoria. En el año 2017 estaba orando en el culto de Año Nuevo, cuando mi madre puso la mano sobre mis hombros y dijo, «Hija, Dios está pidiendo que cantes una alabanza». Soy de esas hermanas que solo canta si hay alguien que canta bien cerca de mí o entonces sola en casa. No tengo voz afinada, pero obedecí. Canté un himno que decía, si ese es el precio que tengo que pagar, puedes probarme para ser aprobada. Si quieres llevar todo lo que tengo, puedes llevarlo. Cuando terminé de cantar, el profeta se levantó y preguntó, ¿puedo llevarlo? Y respondí, Dios, si es para ser aprobada, puedes. En el año 2017 pasé por una prueba muy grande. Puedo decir que perdí todo materialmente. Perdí todos los pilares de lo que es una familia. En mis momentos de mayor angustia, mi lugar de refugio era la casa de mi madre. Llegué a su casa un día y me miró con salud normal y dijo, «Hija, tengo una novedad para contarte». Respondí, «¿Qué novedad, mamá?». Dijo, «Voy a morir». Cuando escuché eso, siendo hija única, le dije, «Mamá, ahora no es hora de pensar en eso. Estoy pasando por una prueba y te necesito tanto». Ella sonrió y dijo, «Mira, tuve un sueño». No la dejé terminar. El día siguiente mi madre comenzó a sentirse mal. Fuimos a la ciudad de Sao Paulo y ahí el médico dio el diagnóstico. Su madre tiene metástasis. No hay una parte del cuerpo que no tenga cáncer. No hay más que hacer. Mi madre dijo, «Hija, ¿no te dije que iba a morir? Tuve un sueño donde estaba subiendo una escalera. Cuando llegué a la mitad, había un hombre de blanco frente a mí. Le dije, estoy cansada. Voy a bajar, voy a descansar y después cuidar de mi hija». El hombre de blanco respondió, «Para donde vas no hay cansancio, y de tu hija me encargo yo». Mi madre me abrazó fuerte mientras yo lloraba. Ella dijo, «No llores porque eres una escogida». A veces pensamos que nuestras pruebas son porque Dios quiere avergonzarnos, pero en realidad es porque Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Recuerdo a mi madre llorando en mi pecho diciendo, «Hija, no llores. Eres una escogida y el escogido no tiene opción. Tú eres un escogido y el escogido no tiene opción». A veces queremos enterrar nuestro talento, dejar nuestro llamado. Pensamos que aquello que Dios nos está dando no tenemos soporte para aguantar. Pero necesito traer a tu memoria que eres un escogido y el escogido no tiene opción. Mi madre me abrazó y dijo, «Hija, carga tu cruz, no la arrastres». Entiendo que muchas veces perdemos guerras espirituales porque comenzamos a arrastrar nuestra cruz. Comenzamos a caminar con la cabeza baja diciendo, «Dios me abandonó, no aguanto esta lucha». Mi madre estaba diciendo, independientemente de lo que venga, carga tu cruz. Quiero profetizar para ti que estás conectado, así como Dios le dijo a Josué, «Esfuérzate y ten buen ánimo, porque estaré contigo todos los días de tu vida». Profetizo, carga tu cruz, no pares en el medio del camino. Esfuérzate, mantente animado, porque aunque todos se vayan, Dios está contigo todos los días de tu vida. Aquello que parecía ser mi destrucción fue el momento donde Dios se presentó diciendo, «Carga tu cruz». Fueron momentos dolorosos, la soledad tocando la puerta.
Soy hija única, sin ningún refugio humano en mi visión. Tengo un hijo legítimo de 37 años, 2 nietos, un niño y una niña. Quiero agradecer a mi hijo Lucas, a mi nieto Pedro y a mi nieta Ana por el cariño, por todo lo que son para mí. Quiero agradecer por Dios haberme dado la oportunidad de decir, tengo una familia. En estos momentos de soledad, iba a trabajar avergonzada, con la cabeza baja. Tenía un ministerio, una casa, una familia. No voy a decir que fue Satanás quien quitó todo. Fue el propio Dios quien quitó, porque tenía sueños más grandes de lo que yo podía imaginar. Cuando Dios probó a Job, le estaba diciendo que aguantara, porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo, pero acepté lo que Dios estaba haciendo. Mi madre murió en el año 2017. Ya era funcionaria pública, trabajaba en alcaldía. Continué trabajando, pero había días que veía personas, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, riéndose de mí, burlándose, publicando algunas imágenes en Facebook diciendo, acepta que duele menos. Vi traiciones de amigos que frecuentaban mi casa, dándome la espalda, llevando mi nombre por el lodo. Pero comencé a usar una frase, si Cristo va conmigo, aleluya, yo iré. No desistí de la fe, no desistí del llamado. Había momentos que entraba a mi carro llorando para ir a predicar. Llegaba al altar, me limpiaba las lágrimas, ponía una sonrisa en el rostro y decía, si Cristo va conmigo, aleluya, yo iré. En el año 2019 Dios me libró del cielo. Primero, sufrí una pérdida material muy grande. La pérdida que sufrí no fue estando desempleada, fue estando trabajando. Me quedé con muchas deudas por causa del rompimiento de algunas alianzas, tuve que cargar esas deudas sola. Recuerdo que fui a predicar a la ciudad de Mococa, lo que tenía era un jabón dentro de casa y medio litro de aceite. Dios estaba diciendo, voy a soplar tu nombre. Me bañé con la mitad del jabón, la otra mitad la dejé en el lavabo. Siendo negra, mi piel se ponía gris cuando no tenía crema. Me puse ese aceite de cocina en el cuerpo y fui a predicar. Cuando terminé de predicar, el pastor de esa iglesia se levantó y dijo, descansa tu corazón, porque a partir de hoy tu creador es tu marido. Qué bueno saber que Dios es fiel. Para cada día de vergüenza, Dios ya escribió una doble honra para nosotros. Salí de ese lugar y a partir de ese día Dios me dio carro. A partir de ese día nunca más compré jabón, crema o perfume, todo lo recibo. Recibo el punto de decir, marido, basta de regalar crema porque ya tengo mucho. Él me ha sustentado, me ha provisto. De madrugada estaba orando cuando él dijo, voy a cambiar tu apariencia. Por causa del sistema nervioso que pasé, mi cuerpo respondió con alopecia nerviosa. Por eso hoy soy calva. Se cayó todo el pelo de mi cuerpo. Cuando estaba usando peluca para disimular, mi nieto dijo, abuela, ¿no dijo que Jesús la ama? Respondí, ¿estoy segura de que Jesús me ama, mi nieto? Él dijo, entonces, si Jesús la ama, asuma su identidad. No dejes que Satanás ponga complejo de inferioridad en ti. Dios te ama por lo que eres, no por aquello que tienes. Dios no está preocupado si eres flaco, gordo, blanco, negro, si tienes cabello largo o corto. Él quiere saber cómo estás por dentro. Es claro que para cada uno Él tiene un llamado específico, pero primero va a limpiarte por dentro. Asumí mi identidad. Dios fue soplando mi nombre de forma maravillosa. Comencé a ejercer el ministerio de predicadora itinerante. Hoy formo parte de la iglesia Adorai en la ciudad de Taboao con la pastora Amanda y el pastor Wilson Fonseca. En el año 2019 Dios me habló, ahora te voy a dar una silla en el legislativo. Me parecía imposible. Una muchacha que vivía recogiendo basura para comer, que se prostituía por falta de carácter y de repente, te voy a dar una silla en el legislativo. Entré a la campaña para cubrir un hueco, un espacio porque nadie quería salir como mujer negra. Había una cuota de representatividad. Entré en ese partido, comencé a disputar las elecciones y Dios cumplió la promesa. Soy la primera mujer negra electa, más votada de mi partido y cristiana en mi ciudad. Quiero decir, el mismo Dios que hizo la herida fue el mismo que está sanando la herida. El mismo Dios que permitió que pasara vergüenza es el mismo que está trayendo doble honra para mi vida. No sé lo que pensaste cuando hablé de rescate, pero entiendo que rescate es aquel que llega de inmediato, nunca llega tarde ni atrasado. Rescate llega en la hora necesaria. El Dios de rescate llegó y está cambiando mi historia.
Creo que el mismo Dios de rescate está llegando y cambiando tu historia. Toma posesión esta tarde. No es en vano que Dios me puso en este programa para contar parte de mi testimonio, para decir, el Dios de rescate está llegando a tu casa para cambiar tu historia. Dejo 2 llaves. Primera, el escogido no tiene opción. Necesitas tener conciencia, eres un escogido. Tu casa es escogida. No tienes opción. No dejes que las luchas y dolores te hagan desistir de aquello que Dios proyectó para tu historia. Segunda, carga tu cruz. Mantén la postura, mantente firme, glorifica a Dios, predica, canta, danza, ora, ayuna y evangeliza. Haz tu parte, carga tu cruz. A veces las personas miran y dicen, pero mira, ¿no es ella la que está pasando por eso? Hoy puedo decir que de la basura Dios me puso en una silla en el legislativo. El Dios que está cambiando mi historia me trajo y me impulsó este programa para cambiar tu historia. Guarda esto, Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, Dios es, y no hay quien pueda librar de mis manos. Si yo hago, ¿quién lo estorbará? Quédate con esa palabra, cree y recibe. Sé sembrado por esa palabra. Soy de aquí, del interior de Santana de Parnaíba, San Paulo. Mi oficina y mi casa están con las puertas abiertas para recibirte, porque termino como siempre termino. Si Cristo va conmigo, yo iré. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué testimonio absolutamente extraordinario, Simone! Una historia que realmente demuestra el poder transformador de Dios en nuestras vidas. De la basura al legislativo, de la prostitución al púlpito, de las tinieblas a la luz. Este es nuestro Dios haciendo lo imposible suceder. Gracias por compartir tu historia con nosotros de forma tan transparente y valiente. Estoy seguro de que muchas vidas fueron tocadas y transformadas a través de tu testimonio hoy. Y tú que estás viendo, déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde está llegando este mensaje de esperanza. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Nos encanta saber que este testimonio está alcanzando corazones en todo el mundo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha ahora mismo para suscribirte y activar las notificaciones. Tenemos muchos otros testimonios impactantes como este esperándote. Historias reales, de personas reales que tuvieron sus vidas completamente transformadas por el poder de Dios. No pierdas la oportunidad de ser edificado, animado y fortalecido a través de estas historias de superación. Suscríbete ahora y forma parte de esta familia que cree que no existe situación imposible para Dios. Hasta el próximo video y que Dios bendiga tremendamente la vida de cada uno de ustedes.